a los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. Yo los hice y los formé. Fuiste tú el que pasaste junto a nosotros y nos dijiste: vive, sí, vive. Y nos rescataste, Señor. Nos tomaste de la muerte y pusiste en nosotros la vida. Y pasaste otra vez junto a nosotros y dijiste: es tiempo de amores. Y empezaste a vestirnos de todo lo que tú eres, Señor. Cuán hermoso, hermoso. Permite que entendamos ese vestido nuevo que ha sido puesto en nuestras vidas y que podamos entender todo ese proceso que estás haciendo al interior de cada uno de nosotros, Señor. Porque antes de cambiar al mundo nos estás cambiando a nosotros, Señor, para verte a ti, para honrarte a ti, para desearte a ti, para anhelarte a ti con todo nuestro corazón. Guíanos en esta mañana, Señor, en todas las cosas que tienes preparadas para hablar a lo profundo de nuestro corazón y de nuestra vida. A ti te damos todo el honor y la gloria en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Toda la gloria siempre sea para tu incomparable e indescriptible nombre, Señor. Aleluya. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Es un regalo hermoso el que nosotros tenemos de encontrarnos y reunirnos para contemplar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y para poder conocerle más. Y son muchas las cosas que Dios va enseñándonos y va estableciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cantábamos hace un momento: en el altar te conocí. Pero el altar no es esto, mis amados. En las congregaciones no hay altar. Amén. No se escandalice de eso. Esto simplemente es una tarima y esto simplemente es un púlpito desde donde se ponen las escrituras, ¿cierto? Así que no tenga celo por el altar, porque no hay. No hay altar. El altar fue en la cruz del Calvario. Porque un altar es un lugar donde se ofrece sacrificio. Y en el único lugar donde se ofreció un sacrificio que subió como olor grato y fragante delante de Dios fue en la cruz del Calvario. Se ofreció la única vida sin pecado delante de Dios. Y la única vida de la cual el Padre desde el cielo ha dado testimonio diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque el lugar de encuentro dispuesto por Dios para ti y para mí es una cruz. Es el lugar de encuentro. El lugar donde Dios nos lleva a nuestro final y nos lleva a su comienzo para nuestras vidas. Ese es el altar, donde no solamente es la vida de Cristo muriendo por los pecadores, sino la vida de Cristo llevando a un pecador a morir a sí mismo, para que ahora la vida de Cristo sea la vida que lo gobierne y lo dirija todos los días. Y ese es el gran privilegio de ser creyente y cristiano, porque el gran tesoro de la salvación no es nada de lo que pueda recibir. En algún momento el ser humano posó sus ojos en lo que llamó bendición, y el ser humano cree que está bien
si lo que llama bendición está abundando. Pero muchas veces hay personas que les está yendo muy bien en todas las cosas, pero el hecho de que le vaya bien no significa que esté vivo o que tenga vida. Hay muertos exitosos en el mundo entero que han acumulado bienes, que han acumulado riquezas, que han acumulado fama, pero al fin y al cabo son muertos. Porque la única manera de tener la vida de Dios, y lo único que Dios llama vida en las Escrituras, tiene un nombre: Jesucristo. Es lo único que Dios llama vida. Si no hay Cristo, no hay vida. Todo lo demás es una ¿qué? Es una añadidura. Y veíamos la semana anterior sobre la parábola del trigo y de la cizaña, como Dios nos estaba hablando de dos naturalezas que ahora posee aquella persona que ha nacido de nuevo. Y nos habla de dos cosas muy parecidas, pero que lo que las identifica es el fruto. Que cuando nosotros somos niños en Cristo, no sabemos diferenciar entre qué es nuestro y qué es de Dios. Porque a veces aprendemos a imitar muy bien las cosas de Dios, pero la imitación de las cosas de Dios no es vida. La vida es única y se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. De manera que cuando Dios nos va llevando para que identifiquemos cuando hay algo nuestro y cuando es algo de Dios, cuando nos va llevando a la madurez. ¿Cuándo se diferenciaba el trigo de la cizaña? En el tiempo de los frutos, cuando había fruto. La Escritura, refiriéndose a eso, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Mateo 7:16, si quiere ubicarse un momento allí. Mateo 7:16 dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Nosotros siempre estamos mirando afuera, pero Dios siempre nos está llevando, antes de evaluar la vida de otros, nos está llevando a que sea nuestra vida la que sea pesada delante de Él. A Timoteo se le dijo no que escudriñara la Escritura para que tuviera una buena medida para saber cómo medía todo el resto, porque muchas veces es lo que nosotros hemos hecho con las Escrituras. Las aprendemos para con ellas tomar medida de la vida de otros, pero pocas veces para darnos cuenta cómo está nuestra propia vida. Mis amados, todo el tiempo Dios ha dado la Escritura no para que tú califiques a otro, sino para poder mostrar cómo está nuestro corazón y toda la obra que Dios quiere hacer en él. Dice Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué había en aquel terreno? Había trigo y había cizaña, simplemente que en el comienzo no se podía identificar qué era trigo ni qué era qué, ni qué era cizaña. No identificábamos qué era del espíritu, no identificábamos qué era de la carne. Pero dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Mis amados, el trigo da y la cizaña da. Mis amados, no hay forma de que aunque la vieja naturaleza haga cosas buenas, dé frutos buenos. Y nosotros a veces nos engañamos porque las obras buenas nos hacen creer que somos buenos. Y el trigo que Dios sembró en cada una de nuestras vidas tiene un nombre, y lo dejó el Señor claro en la Biblia. Primero dice que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y qué fue lo que sembró el Hijo del Hombre? De Él mismo. Él es el grano de trigo que cayó y murió para llevar ¿qué? Para llevar fruto. Y cuando ese grano de trigo muere para dar fruto, ¿qué fruto va a dar? Del mismo trigo. El buen árbol que es Cristo, ¿sí? Es lo único que Dios desea manifestar. ¿En quién? En nosotros.
en nuestros corazones y en nuestras vidas. Cada árbol, desde Génesis se dijo, cada árbol produzca fruto según su género. Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué fruto quedó dando? Tenía que venir un nuevo árbol a ser plantado en la vida del ser humano, el árbol de la vida, para que sea árbol de un fruto diferente dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nuestros corazones. Y necesitamos ahondar más en esta realidad dentro de nuestras vidas, dentro de todo nuestro caminar, porque requerimos que sea Dios el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Muchas veces leemos lo que dijo Job cuando expresó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y a veces estamos oyendo demasiado, pero estamos viendo muy poco, y necesitamos ser llevados a esa realidad. Todo lo que reclamaba Job cesó cuando dejó de oír de Dios y empezó a ver a Dios. Cuando había solo oído de Dios, dijo: tráigame a Dios y se dará cuenta que soy justo. Y cuando Dios apareció, ya Job no quería decir absolutamente nada. Desaparecieron todos los culpables. ¿Sí? Ya entonces no era culpar a la esposa, a los padres, a los hijos, a la sociedad, al gobierno, sino era empezar a dar cuenta: tengo una gran necesidad dentro de mi vida. Porque la conciencia de Dios lo que me hace es ver la gran necesidad que tengo dentro de mi vida y dentro de mi corazón. Vayas ubicando ahí Deuteronomio capítulo número 29 verso 2 para irnos introduciendo al tema de esta mañana. Deuteronomio capítulo número 29, en el versículo número 2. Esto hace parte del discurso que Moisés estaba dando cuando, ya culminados los 40 años, estaban a puertas de entrar a la tierra prometida. 40 años de dar vueltas, 40 años de rebeliones, 40 años de queja, 40 años de disgusto, 40 años de manifestar desprecio a Dios dentro de sus vidas y dentro de sus corazones. Pero dice Deuteronomio 29:2: Moisés pues llamó a todo Israel, y ahí están ancianos, están jóvenes, están niños, de manera que el mensaje de Dios es ¿para cuántos? Para todos, ¿cierto? Para todos. Y dice aquí: y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes ¿qué? Maravillas. ¿Cuántos de los que estaban en esa multitud podían narrar o contar de las maravillas que Dios había hecho? ¿Y cuántos de los que estamos esta mañana aquí podemos contar de las maravillas que Dios ha hecho? Pero ver las maravillas de Dios no significa haber visto a Dios, porque le dice: ustedes vieron todo lo que aconteció, los señales, los milagros, todo lo que aconteció. Pero dice el verso siguiente, el 4: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para ¿qué? Ni oídos para oír. Y mire lo tremendo de esto: el hombre natural puede reconocer milagros, el hombre natural puede reconocer hechos sobrenaturales, el hombre natural puede decir: eso no lo hizo sino Dios. Pero el hombre natural lo que no puede ver es al Dios que hizo eso. Y por eso tantas veces nos preguntamos por qué una persona puede ver tantos milagros en su vida y su vida sigue conservando el mismo olor y el mismo sabor. Porque si no ve sino los actos sobrenaturales, pero no ve al que los hace, lo que transforma la vida de un ser humano es ver al hacedor de maravillas, no es ver las maravillas del hacedor.
Israel se cansó de ver milagros, señales y prodigios, pero todos los días siguió manifestando rebelión en su corazón. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Por eso la vida cristiana no se trata de cuántos milagros vamos a ver. Ahora, no pierda de vista esto: cuando estamos bajo la cobertura de Dios, lo sobrenatural va a suceder, van a suceder cosas sobrenaturales, pero lo sobrenatural y los milagros no son lo que guían nuestras vidas. Solamente nos habla de en manos de quién estamos, para que el corazón esté puesto en aquel que nos escogió, que nos llamó. ¿Qué se les dijo a ellos? Ustedes han visto todas las maravillas de Dios, pero no han visto a quién, pero no han visto a Dios. ¿A quién necesitamos ver nosotros? ¿A quién sí había visto Dios de toda esa multitud? ¿Quién sí había visto a Dios? Moisés. ¿Recuerdan que el Señor había dicho que Él hablaba con todos por un intermediario, pero que con Moisés hablaba ¿qué? Cara a cara. Y es una figura, no había forma de ver un rostro, ¿cierto? Hay cosas en la palabra que nos hablan de un lenguaje conocido para nosotros para que lo podamos entender, porque la Escritura dice Dios es espíritu y no hay forma de que nos imaginemos una forma de Dios. Pero cuando nos habla de que Moisés hablaba cara a cara con Dios, nos deja ver que no había nada que se interpusiera en esa relación entre Dios y Moisés. Y es muy hermoso. Vaya conmigo entonces a Isaías capítulo 9:2, donde vamos a ir introduciéndonos al tema de esta mañana. De las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Y dice la Escritura en Isaías, hablando de anticipadamente de esa visitación gloriosa que iba a venir sobre la tierra, pero ahora más gloriosa porque no ha venido sobre la tierra, ha venido sobre tu corazón y sobre tu vida. Mire, nosotros tenemos un privilegio mayor que el que tuvieron los discípulos y los apóstoles, porque los apóstoles experimentaron el privilegio de caminar con Jesús, pero tú y yo tenemos el privilegio de llevar a Jesús dentro de nosotros. Tenemos un mayor ¿qué? Privilegio. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y es hermoso, porque vemos cómo el Señor está hablando de dos cosas que cuando una aparece, la otra tiene que ser quitada. Si lo hablamos en términos físicos, donde hay un lugar muy oscuro que llamamos que está en tinieblas, ¿sí? Inmediatamente traes una luz o enciendes una lámpara, inmediatamente o está la luz de la lámpara o están las tinieblas. Y Dios vino para que su luz resplandeciera sobre las tinieblas. Primera de Corintios capítulo 4 verso 6. Tengo al principio algunas citas que quiero que podamos mirar juntos. Un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y ahora en segunda de Corintios 4 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y qué hermoso, porque Dios aquí no está hablando de lo que aconteció en Génesis, aunque eso pasó en Génesis, cuando al principio Dios mandó que fuera la luz y separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana el primer día, dice la Escritura. Pero ahora aquí se está refiriendo de lo que acontece en una vida como la nuestra. Y dice que Dios que mandó, y si me lo pone ahí en la Nueva Traducción, no sé si lo puse ahí, creo que no. En la Nueva Traducción del Viviente, esa misma porción se las quiero leer, dice, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad,
hizo que esta luz brille en nuestro corazón. De acuerdo a la Escritura, nos deja ver que dónde están las tinieblas. Las tinieblas no están en el mundo. Las tinieblas no están en Satanás. La Escritura nos deja ver que las tinieblas están en ¿quién? ¿Cierto? Es más, la Biblia no afirma como que tenemos tinieblas. La Biblia afirma somos tinieblas. De manera que la Escritura dice que en medio de eso que nosotros somos, Dios mandó a que algo empezara ¿qué? A brillar. Dice ahí, hizo que esta luz, en la versión que estoy leyendo acá, brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y primera de Pedro 2, 9 y 10. Entonces vamos viendo cómo Dios hizo resplandecer su luz en un pueblo que estaba en sombra de muerte. Vemos que esa luz la ha hecho resplandecer, no es una luz externa, es algo que Dios está haciendo resplandecer al interior de cada uno de nosotros por una vida, para constituirnos en algo. Primera de Pedro 2, 9 y 10, que muchas veces es una porción conocida para nosotros. Y dice la Escritura, mas vosotros sois, y mira lo hermoso, ahí no está diciendo seréis, no está hablando de algo que va a acontecer en el futuro, está hablando de algo que ya aconteció. De manera, mis amados, que si Cristo ya vino a habitar en tu vida y naciste de nuevo, naciste de lo alto por el poder de Dios, no va a acontecer, ya aconteció. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y mire lo hermoso, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, como se llama el título de la enseñanza esta mañana. De las tinieblas a su luz ¿qué? A su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces dice que a ese pueblo que ahora se llama nación santa, que se llama pueblo adquirido por Dios, algo resplandeció sobre sus vidas, ¿cierto? Y mire lo hermoso, nosotros tenemos un ejemplo claro aún en la creación, que muchos de nosotros lo hemos podido ver durante muchas noches. La luna es un planeta o un satélite de la Tierra natural, que por la noche vemos su luz. ¿Sí la ha visto? Los que más detallan la luna son los enamorados, ¿cierto? Otros que detallan mucho la luna son los campesinos, para decir que es menguante, para decir que es creciente, para decir en qué épocas está, ¿cierto? Pero cuando vemos la luz que se ve en la luna, y después alguien se va ilusionado con llegar a la luna, y cuando llegue a la luna encuentra un planeta pequeño, feo, sin gracia, arena, piedras, montañas, y sin ninguna luz como la que se ve desde afuera. Entonces uno dice, lo que se ve desde aquí no es lo mismo que hay cuando uno se acerca. ¿A dónde? Cuando se acerca allá. Si usted busca algunas fotos de la luna, se va a dar cuenta que no se ve como se ve desde aquí. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Lo que hace ver la luna tan extraordinaria es lo que está alumbrando sobre ella. Ella no tiene luz propia, pero está reflejando una luz, y cuando la luna se ve más hermosa es porque la luz está brillando con más intensidad sobre ella, de manera que ella no está manifestando su propia luz, está reflejando algo. Y eso es lo que Dios nos llamó cuando dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque nosotros lo resumimos o lo reducimos a palabras.
¿Y qué hacen las palabras? ¿Cuál es la mayor queja que tienen todas las personas de nosotros? Los cristianos hablan muy bonito, se portan muy mal, ¿cierto? O sea, si hubiera una coherencia entre la forma tan bonita que se expresan y la forma en que viven, ¿cierto? Eso causaría un impacto, pero a veces hay una gran distancia. Y hay una gran distancia porque nosotros creímos que era tomar el mensaje y simplemente hablarlo y creer que eso era todo. Cuando el Señor dice no es tomar el mensaje y hablarlo, lo que yo quiero es instalar dentro de ustedes el mensaje, porque el mensaje no es algo que decimos, el mensaje es una vida que tenemos dentro de nosotros. Y lo que Dios quiere no es que sigamos hablando del mensaje, sino que demos testimonio con nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué era lo que testificaban los apóstoles? Lo que vieron, lo que oyeron y lo que habían palpado respecto al verbo de vida. Eso era lo que ellos, ¿qué? Eso era lo que ellos anunciaban. Y entonces aquí se dice porque hemos sido pasados de tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Y luz admirable significa su salvación, su verdad, su gracia, su justicia, su santidad, su obra en nosotros, su gloria revelada en cada una de nuestras vidas en la gloriosa persona del Señor Jesucristo. ¿Qué quería Dios hacer resplandecer sobre cada una de nuestras vidas? Esa vida hermosa, porque ya tenemos ese tesoro dentro de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que necesitamos conocer? Ya nos conocemos a nosotros mismos. Ya estamos cansados de decir es que yo soy así. Ya sabemos mucho acerca de nosotros. Ahora necesitamos saber mucho es acerca del tesoro que hay en nosotros y el tesoro que Dios quiere hacer brillar en cada una de nuestras vidas, que no te mandó a que tú lo hagas brillar. No hay forma, mis amados, no hay forma de que nosotros hagamos brillar a Cristo. La única forma es de que Cristo brille en nosotros. No hay forma, o sea, no hay nada que yo haga para hacer ver bien a Cristo. No nos engañemos, eso hace parte de mi metodología. Yo creo que si yo algo hago correcto, entonces hago ver bien a Cristo. No. El Señor dijo gloria de los hombres, no. El único que quiere es déjeme ser a mí en ti. Y ahorita lo vamos a ver muy claro dentro de un ejemplo. Simeón, un ancianito, mire lo hermoso. Cuando llega al templo y ve a un bebé que van a bautizar, ¿sí? Lo toma en sus manos y miren lo que está diciendo Simeón: han visto hoy mis ojos la salvación de Dios. Y Simeón ese día entendió que la salvación de Dios no es un método para no ir al infierno, que la salvación de Dios no es un escape para no tener dificultades, sino que la salvación de Dios es una persona. ¿A quién estaba viendo? A un bebé, a Jesús siendo bebé, y lo están mirando y dice: han visto mis ojos la salvación de ¿quién? De Dios, porque la salvación es una ¿qué? Es una persona. Y por ahí más adelante encontramos cuando en el bautismo Juan el Bautista ve venir a un hombre y lo señala diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el ¿qué? El pecado del mundo. Y por allá el Cordero, ejerciendo su ministerio, hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando le pregunta a los discípulos, Pedro se acerca y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acontece que cada una de estas personas, tanto Simeón como Juan el Bautista como Pedro, pudieron ver quién era la luz admirable, porque les fue mostrado por el Espíritu. Le fue mostrado a Simeón por el Espíritu y le fue mostrado a Juan. Y dice la Escritura: a Pedro no te lo reveló ni carne ni sangre. Y mira lo hermoso, ellos empezaron a ver algo que no habían visto y empezamos a darnos cuenta que lo que no pudo ser posible, cuando leímos en Deuteronomio que hasta ahora Dios no les había dado ni ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender, ahora Dios lo ha hecho posible cuando nos ha hecho nacer de nuevo, porque ahora Dios está haciendo posible por su Espíritu que podamos ver, que podamos oír y que podamos palpar el corazón de nuestro Padre de una manera muy, muy especial. Pero necesitamos entender que eso, que en otro tiempo
no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo porque habéis alcanzado misericordia. Y tal vez a veces hablamos mucho de misericordia, pero no entendemos lo que eso significa. Misericordia, cuando tú haces misericordia de alguien. ¿Han hecho misericordia de alguien? ¿Sabe qué es hacer misericordia de alguien? Ver su miseria y proveerle que le solucione. Busquen en el diccionario, busquen donde quiera. Tener misericordia de alguien es atender la miseria en la que ese estaba. Y mire lo tremendo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con nosotros cuando tuvo misericordia? Atender la miseria en la que nosotros nos encontrábamos. Pero como nosotros consideramos miseria es falta de recursos, no falta de la vida de Dios. Y por allá en Apocalipsis Dios le habla a una iglesia llamada la Odisea, porque a esa iglesia le dice el Señor, mire, léalo conmigo allá, vaya un momentico conmigo, me gustaría que lo pudiera leer. 3:17. Pastor, ¿usted está en contra de que a mí me vaya bien? Pareciera la pregunta que surge cuando hablamos de la añadidura. No, mis amados, nuestro deseo es que le vaya bien. Por allá en 3 de Juan dice la escritura, expresándose el apóstol Juan diciendo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y mire lo hermoso, Juan dio el orden correcto. Si no hay un crecimiento espiritual y un entendimiento de las cosas de Dios y nos llenamos de abundancia de las cosas terrenales, esa abundancia de cosas terrenales va a desviar mi corazón, porque voy a creer que eso es lo que me llena. Y el asunto es que vemos gente riquísima suicidándose, y porque después de tener tanta riqueza eso no le solucionó el problema. Y otros creen que entonces la salud le soluciona, y hay gente llena de salud suicidándose. ¿Por qué la salud no le soluciona el problema? Mis amados, porque el problema lo soluciona Cristo. Cristo es la única respuesta que puede saciar ¿el qué? El corazón. Pero mire que hay una iglesia que consideraba que el bienestar que conseguía era lo que llenaba su corazón. Mire, mis amados, no estamos en contra de que le vaya bien, gloria a Dios, que le vaya bien en todo, que Dios sea el que haga abundar todas las cosas sobre su vida. Pero escuche esto, mis amados, no importa cuánto acumules, no importa cuánto logres, no importa cuánto obtengas, no importa cuánto te lo reconozcan, eso no quita tu miseria. Amén. Léalo ahí conmigo, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire lo que le dijo al Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, estás en miseria, pobre, ciego. Ay, se da cuenta. Entonces no importa que le vaya bien, está bien, no estamos deseando a ninguno que le vaya mal, pero mis amados, la vida de Dios no se trata de eso. Si le va bien como añadidura, amén. Que lo ascendieron en el puesto, amén. Que está ganando el doble de sueldo, amén. Pero no pierda de vista que eso no es la vida. La vida tiene un nombre, se llama Cristo. Si lo pierde de vista, entonces lo que hoy es una bendición, porque hay gente que recibió un trabajo como una bendición, qué regalo, y está feliz. Pasados unos meses, lo que era una bendición se le volvió una maldición. Está con ese trabajo hasta aquí. Si no entendemos cuál es la qué, cuál es la vida. De manera que el Señor le está diciendo, mire, todo lo que acumules, si lo vuelves la fuente de tu corazón, eso es una cisterna rota que no puede saciar la sed que tiene tu alma. Es una cisterna rota. Dice el verso siguiente, 3:18. Por tanto, y mire lo hermoso, ¿quién da este consejo? Dios mismo. Por tanto te aconsejo que de mí, ¿cierto?, compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire, la verdadera riqueza no es la realización tuya, esa no es la verdadera riqueza. Tus vestidos no son blancos por tus obras, eso no hacen blancos tus vestidos. Tus vestiduras blancas, dice el Señor, soy yo. Cuando el Señor, lo hemos repetido varias veces en las últimas semanas, cuando el Señor llama a Adán, después de que pecó y Adán está escondido y sale con un vestidito que le diseñó Eva, tal vez, un delantal de hojas. Y nosotros pensamos que el problema es el delantal de hojas. Y entonces que el Señor necesita quitarle el delantal de hojas y ponerle un vestido más fino, porque las hojas no duran. Y lo que el Señor quiere hacer es desnudar al hombre de una naturaleza para vestirlo de una nueva. Ese cordero figuraba que Dios iba a poner una vida nueva dentro de ¿quién? Dentro del ser humano. Que esa otra naturaleza son como hojitas cubriendo la vida, ¿cierto? Y prácticamente la pregunta es, hágase un vestido de hojas, mis amados, y cuando menos piense se va a descubrir su desnudez, porque lo va a dejar botado en la calle. La demora es que las hojitas empiecen a secar y lo van a dejar desnudo, porque esas son todas las obras de ¿quién? Las obras del ser humano. De manera que el Señor dice que fuimos pasados de tinieblas a su luz, pero esto no es un cambio geográfico. A eso no es lo que se está refiriendo el apóstol Pedro. Tampoco es un cambio ni de lugar, ni de tiempo, ni de hábitos, ni de costumbres. Nos hablas de un cambio de naturaleza en la vida del ser humano, un cambio de vida dentro del ser humano. Juan 3:19. Conmigo allí, por favor. Juan 3:19. Juan 3:19. Y mire lo hermoso. ¿Qué es lo que hace la vida del hombre tan difícil? ¿Qué es lo que hace la vida del hombre tan difícil? ¿Cierto? Porque nosotros venimos diciéndole al Señor, siempre nuestra oración es en tercera persona, ¿sí o no? ¿Cómo es en tercera persona? Señor, para que yo esté tranquilo, cambia a mi esposa. Ay, Señor, para que yo esté mejor, cambia a mis hijos. Entonces siempre estamos orando pensando que el cambio se produce si Dios cambia ¿a quién? A otros. Pero pocas veces venimos diciéndole, Señor, cámbiame a mí. Señor, el problema no es mi esposa, el problema no es que mi esposa me saca la piedra, el problema es que yo no tengo paciencia, Señor. Ese es el problema. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Escuche, que la luz vino al mundo, y cuando se refiere a luz no se refiere a esto, se refiere a una vida, y ahorita lo miramos. Y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, ¿cuál es la condición del ser humano? Tinieblas. Y Dios les envió la luz, que es la vida de ¿quién? De Cristo. Cuando lo termines de leer vas a entender ¿qué prefirió el ser humano? Su propia vida. ¿Y cuál fue la vida que no quiso dentro de él? La de Cristo. Y eso es lo que hace difícil nuestra vida. Mire, vuélvalo a leer conmigo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, su propia vida, que la luz, la vida que Dios les dio. Porque sus obras eran malas, porque las tinieblas, la naturaleza de pecado, el árbol malo solo da frutos malos. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No olvidemos que esta vieja naturaleza está impedida para buscar a Dios, no puede y tampoco quiere, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios.
Lo que pone condena sobre la vida del hombre es el desprecio del hombre a la vida que Dios le ha proporcionado. Y es la vida de su Hijo Jesucristo. Es lo que Dios nos ha dado. Y lo único que va a distinguir, escuche por favor, al pueblo de Dios, lo que distingue al pueblo de Dios no son sus costumbres. Por eso les decía ahora, esto no es un asunto de cambio geográfico, o de tiempo, o de lugar. Porque podemos cambiar. Antes practicábamos una misa y ahora practicamos un culto. Nos cambiamos de lugar, nos cambiamos de forma, ¿cierto? Entonces antes nos comíamos una hostia y ahora nos comemos un pan y un jugo. Y entonces cambiamos una costumbre. Pero mis amados, cambio de lugar y cambio de costumbres no cambian personas. Y es importante porque a veces nosotros creemos que eso es lo que acontece ¿en qué? En nuestra vida. Hay algo que tiene que distinguir al pueblo de Dios, y lo que distingue al pueblo de Dios no son las costumbres. Hay gente que cantamos muy bonito, pero cantar muy bonito no significa estar llenos de Dios. Amén. Hay gente que hace muy buena música, mejor que las que pueden hacer muchos grupos de los que pueden cantar en una reunión como esta. Pero eso no significa que la vida de Dios esté ¿dónde? Ahí. Dice Éxodo capítulo 33 verso 16. Ese sí póngamelo ahí de una vez en la Nueva Traducción del Viviente. Éxodo 33, 16. ¿Qué es lo que distingue al pueblo de Dios? ¿Y qué es lo que te va a distinguir a ti? ¿Cierto? Lo que distingue al pueblo de Dios no son las aleluyas. Lo que distingue al pueblo no son los gloria a Dios. Dice 33:16 en la Nueva Traducción del Viviente: ¿cómo se sabrá que me miras con agrado? ¿Sí? En la otra versión dice que he hallado gracia a tus ojos. Que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. O sea, ¿qué es lo que diferencia al pueblo de Dios? ¿Las costumbres? ¿Los hábitos? ¿Un lenguaje religioso? No, lo que distingue al pueblo de Dios es la vida de Dios. Eso es lo que nos tiene que distinguir a todos y cada uno de nosotros. Eso es lo que debe distinguir al ser humano, esa vida gloriosa. Porque la Escritura, si vamos a Juan 1:4, ya les voy a poner a leer hasta ahí, ya no vamos a leer más versículos. Juan 1:4, quería poner un fundamento para lo que vamos a mirar enseguida, que es bien especial. Juan 1:4. En él estaba la vida, y ese él se llama Jesucristo. Cuando lees todo el contexto del capítulo número 1 de Juan, nos deja ver que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí es donde llega diciendo: en él estaba la vida, Jesús. Y dice: y la vida era la luz ¿de quién? La luz de los hombres. Y mira lo hermoso, cuando Dios hace resplandecer su luz sobre nosotros, ¿qué es lo que está haciendo resplandecer sobre nosotros? Su vida. De manera que cuando nos pasó de las tinieblas a su luz admirable, nos sacó de un pueblo ciego, sordo y sin corazón para Dios, nos pasó a ser un pueblo que podamos ver a Dios con lo que Dios ha provisto de él sobre nosotros. Verso 5: la luz en las tinieblas, la luz en el ser humano, la vida de Cristo en el ser humano, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Qué hermoso, el poder de transformación en nuestras vidas está en Cristo. De manera que si Dios nos está sacando de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que entender entonces qué significa eso para nosotros. Porque en Génesis capítulo número 12 dice la Escritura:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y mire lo hermoso, Dios tenía un propósito, y eso que está en Génesis 12:1 aplicó en su momento para Abraham y aplica en el presente para todos y cada uno de nosotros. Porque nosotros hay cosas que miramos y las miramos allá creyendo como que era lo que Dios estaba haciendo con esa persona, y no como lo que Dios quiere hacer conmigo hoy en el presente. ¿Quién le habló a Abraham para cambiarlo de lugar? Pero lo que nosotros interpretamos como algo geográfico realmente tiene un fondo espiritual. Présteme atención a esto, porque lo iba a llevar de donde estaba viviendo, en la tierra de Ur de los Caldeos, y le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Y más adelante, ¿cómo conocemos o qué nombre tiene esa tierra? ¿Hacia dónde Dios llevaba a todo el pueblo de Israel? A la tierra prometida. O sea que Dios lo iba a sacar de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida. Pero no es un cambio geográfico, es un asunto espiritual. Présteme atención, ¿por qué? ¿A qué corresponde para nosotros hoy la tierra prometida? ¿Quién es la tierra prometida? Cristo. Entonces, Dios, más que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos para llevarlo a instalarlo en otro lugar geográfico, lo que Dios iba a hacer era sacar a Abraham de Abraham para llevarlo a Cristo. Y ese es todo el recorrido que Dios tiene que hacer con todos y cada uno de nosotros. Cada vez que llegamos a Cristo, llegamos para que Dios nos saque a César de César, y lo va a llevar ¿a dónde? Y lo va a llevar a Cristo. Y es un camino que necesitamos recorrer, porque un cambio geográfico, un cambio simplemente de costumbres, de rutinas, de cultos, de la manera de hacerlo, de horarios, no cambia la vida de la persona, si la persona no es sacada de ella y llevada a una nueva vida, la cual es Cristo. Si tú aquí en Manizales estás lleno de rabia y de odio, y por esa razón te aburriste de vivir en Manizales y te vas a vivir a Medellín, hay un cambio geográfico. Es más, te vas a vivir a Estados Unidos. Hay un cambio geográfico, allá hay otras costumbres, allá hay otros hábitos, allá hay otras formas. Llegas y aprendes las formas que hay allá. Y la pregunta es, ¿ese cambio geográfico pudo sacar la rabia y el odio que tienes en el corazón? No, cambiaste de lugares, cambiaste de hábitos, pero sigue siendo el mismo. Y Dios le dijo a Abraham: vamos a empezar un recorrido. Y es el recorrido que Dios está haciendo ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Es el camino. Te voy a decir algo que tal vez no va a ser muy romántico para tu corazón, pero es una verdad que necesitas oír. Dios te va a llevar por un camino donde cada uno de nosotros se desilusione de cada uno de nosotros, donde Pedro se desilusione de Pedro, donde Nancy se desilusione de Nancy, donde Héctor se desilusione de Héctor, porque solamente cuando empiece a desilusionarse cada uno de sí mismo es cuando va a darse cuenta de la necesidad que tiene de la vida a la que Dios lo está llevando. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y Abraham salió para ir a donde Dios lo iba a ¿qué? Salió sin saber a dónde iba, porque ese camino se lo tenía que ir enseñando Dios todos los días, como lo ha venido haciendo con nosotros. Nosotros creíamos que Dios nos había traído porque no sabíamos Biblia, y que ahora Dios estaba interesado en que fuéramos un pueblo que conociera mucha Biblia. Pero Dios, en la medida que nos ha ido llevando, nos va llevando a entender que no nos trajo a conocer un libro, nos trajo a conocerlo a Él, y que nos está sacando de los conceptos personales nuestros. Y le dijo Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y empieza ese camino con el Señor. Y en el camino con el Señor van a haber muchas situaciones, pero muchas situaciones para que te desilusiones de ti mismo. Vino hambre sobre la tierra, y cuando vino hambre sobre la tierra, Abraham, el problema es que si Abraham no es despojado de Abraham,
Mis amados, Abraham solamente tiene un centro, él mismo. Abraham no piensa sino en él, en lo que le gusta a él, en lo que le da placer a él. Ese es Abraham, y de ahí necesita ser sacado. Porque cuando vino hambre sobre la tierra, y dice que el hambre era mucha, entonces Abraham dijo: pobrecito yo, ¿cómo voy a aguantar hambre? Y entonces levantó la mirada para irse a Egipto. ¿Por qué se movió a Egipto? ¿Porque fue y le preguntó al Señor cuál era la voluntad? No, porque él estaba pensando en qué lo beneficiaba. ¿A quién? A él. Y allá llegó a Egipto. Y en el camino hay un Abraham que solo piensa en él. Nosotros a veces decimos que pensamos en el resto, pero nosotros no pensamos sino en nosotros. Porque Abraham va en el camino, y en el camino le dice a la esposa: vea, cuando lleguemos allá diga que es mi hermana. ¿Sí han leído eso? Pero cuando él le pide a la esposa que diga que es la hermana, él no está pensando en tengo que cuidar a la que Dios me dio como esposa. Abraham no está pensando y no en él, porque él dijo: si usted no dice que es mi esposa, ya se dan cuenta, me van a matar para que usted se quede allá con ellos, entonces diga que es mi hermana. Entonces él no estaba pensando en ella. ¿En quién seguía pensando? En él. Y llegó allá, y cada vez que el faraón le echaba flores a Sara, le daba vacas, bueyes y riquezas. ¿A quién? Abraham. Yo no sé cómo puede acontecer para los que somos aquí esposos, ¿cierto? A veces lo hemos hablado con mi esposa en algún momento viendo algún programa, cuando uno ve a las mujeres que son actrices, que tal vez empiezan a darse un beso con el otro actor, y uno dice: ¿cómo será eso en su matrimonio? O sea, ¿cómo verá uno como esposo a la esposa ya besuqueándose con otro y que simplemente es como es actor? Y yo no sé cómo se sentiría Abraham allá vendiendo a su esposa. Tal vez allá al faraón cogiéndole la mano, cogiéndole los cachetes, allá a Sara diciéndole que ojos tan lindos, y el esposo ahí como un bobo mirando. ¿Sí? Pero ¿sabe qué era lo que calmaba la conciencia de Abraham? Claro, como Abraham no pensaba sino él, y decía: pues finalmente son los cachetes de Sara, no son los míos. Finalmente el que se va a acostar con el faraón es Sara, no yo. Pero yo soy el beneficiado, yo soy el que va a tener vacas. La pregunta es: ¿en quién pensaba Abraham? ¿Abraham amaba? No, Abraham no se amaba sino a sí mismo, a tal punto que eso lo tuvo que detener Dios mismo. Y el faraón lo llama y le dice: ¿por qué me mentiste y no me dijiste que era tu esposa? Y lo echó, salió echado de Egipto. Le mandaron hombres para que se aseguraran de que saliera a los límites de Egipto. Y la pregunta es: cuando ya va Abraham allá y llegó el momento de recapacitar, y empieza Abraham a tomarse la cabeza y a decir: santo Dios, todo lo que soy capaz de hacer, Señor, soy capaz de mentir, soy capaz de vender a mi esposa, soy capaz de enriquecerme a costa de otro. Y empieza a ver confrontada su vida con la realidad que tiene Abraham, y eso desilusiona. Cuando uno empieza ya no a notar cómo el pecado se ve en la vida de otros, sino cómo se nota todo lo que yo soy capaz de hacer, porque está entronado el orgullo dentro de mi corazón. Y no solamente era Dios sacar a Abraham de Abraham, Dios está sacando a Pedro de Pedro. Pedro sale y dice: Señor, aunque todos ellos se escandalicen, mi vida pondré ¿por quién? Por ti. Pero mis amados, es imposible que alguien que se ame tanto ponga la vida por otro, si no es librado de su propia vida. Los domingos en la mañana aquí es fácil que todos digamos: Señor, mi vida pondré por ti. Pero espere que al almuerzo le saquen la piedra, a ver si está dispuesto a poner la vida por Dios. A ver a qué estamos dispuestos. Y Pedro dice eso, y al ratico apenas su vida está en peligro, porque apenas vio su vida en peligro, él no salió a mostrar la vida de Cristo, sino a
guardar su propia qué. Por eso Jesús le dijo a Pedro, por ahora no entiendes, me seguirás después. Cuando entiendas que necesitas ser librado de ti mismo, entenderás la vida que necesita manifestarse en ti. Y crea, hay muchas cosas que nos avergüenzan, a todos, pero bendita las frustraciones en el Señor, bendita las cosas que desnudan todos los hierros, los desaciertos que cometemos en nuestra vida. Bendita gracia de Dios que nos desnuda, porque mire cómo es el orgullo del ser humano. A medianoche viene Jesús caminando sobre las aguas hacia una barca donde están los discípulos. Cuando Pedro no está muerto, Pedro ve las cosas de Dios como una oportunidad para su propia gloria. Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué hermoso que un día, cuando se escriba este episodio, todos puedan decir: mire, el único que caminó sobre las aguas fue Pedro, el único. El asunto es que lo que Pedro tenía como una gran ilusión se convirtió en una vergüenza para Pedro. Dios le dice a Pedro: baja y camina. Y empezó Pedro a caminar. Cuando Pedro va caminando, ¿cómo se sentiría frente a los? Recordaría, y allá está Juan y su hermano, que estaban pidiéndole a Jesús que uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quién es el que camina sobre las aguas? El asunto es que pasaron unos segundos y Pedro empezó a hundirse. Y lo que antes lo tenía inflado se empezó a convertir en una vergüenza para Pedro, porque Pedro empezó a hundirse y pasó de lo que lo inflaba a estar gritando: Señor, sálvame. Jesús lo toma, vuelve y lo lleva a la barca, y ahora hay un Pedro mojado en una barca, y no hay el Pedro allá esperando que todos le digan: Pedro, ¿y cómo caminó sobre las aguas? Hay un Pedro que está ahí agachado, que quiere que nadie le toque ese tema, porque está ahí mojado, escurriendo agua, y dice: me hundí, qué vergüenza, qué vergüenza. Esta gente no va a contar que yo caminé sobre las aguas, sino que me hundí, que fui llamado un hombre de poca fe, que me tocó gritarle al Señor: sálvame porque me estoy hundiendo. Y vernos confrontados con la realidad que tenemos no es fácil. No es fácil para ninguno de nosotros. Pero es que esta no es la medida de éxito del mundo. Aquí se trata es de cómo se va a manifestar en nosotros la gloria de Dios. Y ese Pedro que fue llevado en todo ese proceso, cantidad de cosas que hicieron sentir a Pedro mal. Como dijo una hermana hace unos días, me dijo: pastor, no, pastor, yo a veces salgo más aburrida de las prédicas porque me veo tan mal, pastor. Y yo le decía: pues es que vamos por buen camino, porque entre más empiezas a ver tu realidad, más te das cuenta de quién tiene que vivir en ti. Entre menos veo mi realidad, menos lugar hay para Cristo. Me doy cuenta de mi realidad y me toca, como Pedro, gritar: Señor, sálvame. Y llega Pedro allá al final, pero ese Pedro que llega al final llega despojado ¿de quién? De Pedro. ¿Fue fácil ese camino? No es fácil. Pero llega el momento en que Pedro va a morir. Y dicen narraciones extrabíblicas que está la mujer de Pedro delante de él, y van a matar a su esposa y él mirando. ¿Y qué le decía a Pedro? Pase lo que pase, no niegues a Cristo. Y vio cómo murió su esposa, y después le tocó el turno a él. Cuando hay mucho Pedro, no hay cruz. Pero cuando hay cruz, Pedro desaparece.
Y entonces le toca el turno de morir a Pedro y Pedro dice, no tengo problema en morir, pero no quiero que me crucifiquen como el maestro porque no soy digno, y pidió que lo crucificaran de cabeza. El Pedro que antes dijo mi vida pondré por ti y al ratico estaba negando a Jesús, ahora está poniendo la vida por el Señor, porque ahí ya no está Pedro, ahí está la luz admirable resplandeciendo en la vida de Pedro. Pedro no es capaz de negarse, Pedro no es capaz de morir, César no es capaz de hacerlo. El único que lo puede hacer es Cristo en nosotros. Y Dios fue decepcionando a Abraham de Abraham y fue decepcionando a Pedro de Pedro. ¿Cómo lo tomamos nosotros? Nosotros estamos decepcionados de todo el mundo, menos de nosotros. Estamos decepcionados de los papás, estamos decepcionados de los pastores, estamos decepcionados de los hermanos, estamos decepcionados del grupo de alabanza, estamos decepcionados de todo. Pero no nos hemos decepcionado ¿de quién? De nosotros mismos. Y el problema no está alrededor, el problema está dentro de quién, dentro de nosotros. Pero bendita esa gracia que está obrando para llevarnos de Ur de los Caldeos al monte Moria. Y mira lo hermoso para ir terminando esta mañana. Ha habido un proceso de demolición de Abraham, como hay un proceso de demolición en la vida de cada uno de nosotros, en William, en Samuel, en Carlos, en Camilo, en Sandra. Hay un proceso de demolición de parte de Dios. ¿A quién está demoliendo el Señor? A Sandra, a Camilo, a Samuel, a Laura, a cada uno de nosotros, para hacer visible la vida de ¿quién? De Cristo. Y entonces una mañana o una noche el Señor despierta a Abraham y le dice: Abraham, ofréceme en sacrificio lo que más amas, ofréceme a tu único hijo, a quien amas, ¿cierto? Pero como ya Abraham ha sido despojado de Abraham, entonces Abraham se levantó, enalbardó su asna, prepara todo para irse a lo que Dios le había ¿qué? Pero Abraham está entendiendo algo, dijo mire, como esto es un asunto donde estoy entendiendo lo que Dios quiere conmigo, yo no sé si Sara lo está entendiendo, pero es un asunto de Dios con quién. Entonces no le dijo nada a Sara, porque donde vaya y le diga a Sara que Dios le dijo que sacrificara al hijo, Sara había estorbado todo el resto del camino. No le dijo nada a Sara, se despidió. Él dijo: vamos a ir, adoraremos y volveremos. Llegaron al borde del monte, iba con sus criados, y cuando está al borde del monte con sus criados, dejó sus criados ahí porque ellos tampoco entienden lo que Dios me pidió, porque eso es algo personal, mis amados. Y los dejó ahí porque si no, esos criados suben con Abraham, y Abraham ahí era como de 117 años, y diría: este cuchito le dio demencia senil, ¿cómo que va a sacrificar el hijo? Los dejó en el camino y les avisó: subiremos y adoraremos. Y en el camino va con su hijo y llega al monte Moriah. Pero realmente en el monte Moriah, escuche, llegó la cúspide de que Abraham sacrificara lo que más amaba. Y realmente lo que más amaba Abraham no era Isaac. Lo que más amaba Abraham era a sí mismo, ¿sí o no? Porque Abraham resistiría sacrificar a Isaac, era por él no causarse un dolor, o sea, sentir todo el dolor de que mi hijo no está. Él no estaba pensando en que el hijo no estuviera, él estaba pensando en que no fuera a sentir ese dolor. De manera que cuando él va a sacrificar en el monte Moriah, cuando está sacrificando lo que más ama, está llevando a la cruz a él mismo, porque
porque ahí es donde no hay nada que resista al Señor. Y ahora viene una voz del cielo que le dice: Abraham, Abraham, detente, ahora sé que me temes. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿En la vieja naturaleza o en el nuevo hombre? El temor de Dios solo opera en la nueva vida de Dios. Jamás habrá temor de Dios en el viejo hombre. No lo hay. Es imposible. Porque no hay nada que las tinieblas tengan con la luz. De manera que ahora que estaba brotando allá en ese monte Moria, el único que no le niega nada al Padre. Jesús le dijo: si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad. Y salió al monte Moria. De manera que Dios llevó a Abraham en el viaje más espectacular: sacar a Abraham de Abraham y llevar a Abraham a la tierra prometida, que es Cristo. No era un asunto físico, era un asunto espiritual. Y es lo que Dios está obrando en nosotros, sacándonos de las tinieblas que somos nosotros y llevándonos a su luz admirable, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para que se cumpla lo que dice la Escritura: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta tierra, en este estuche, lo vivo por la fe del Hijo del Hombre, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. O sea, yo estoy aquí, pero ya no tengo mi vida. Tengo la vida que Dios me dio, la vida de su Hijo. Estoy aquí, pero tengo el mayor de los regalos y el mayor de los tesoros. Y toda esa lucha que estamos viviendo es por Dios despojarnos de nosotros e instalar la gloriosa vida de Cristo. Y entre más Dios instala de la vida de Cristo, más reposo hay en nuestro corazón, porque Él es el día de reposo, Él es el día de descanso, Él es el año de libertad. Él es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza, obrando en nuestras vidas. De manera, mis amados, que Dios está haciendo esa obra de sacarnos de nosotros y llevarnos a Cristo. Aquí el problema no es el mundo, porque el mundo no encontraría lugar si no nos encontrara a nosotros tan vivos. Si no hubiese carne, el mundo no encontraría lugar en nosotros. Y si no hubiese carne, el diablo no encontraría lugar en nosotros. Por eso Dios nos está llevando todos los días a morir a esta carne, para que el único que haya lugar sea Cristo y su gloriosa manifestación en nosotros. ¿Qué tal si oramos?